Buenas, me llamo Ignasi y hoy os voy a hablar sobre los gases. Antes de todo voy a haceros una pequeña introducción, una breve introducción sobre el tema de los gases. El gas es el estado de agregación de la materia, existe entre el sólido, el líquido y el gas, que es el que evidentemente vamos a hablar hoy, que carece de forma y volumen propio. Sin embargo, si está dentro de un recipiente, lógicamente tiene la forma y volumen del recipiente. Sus partículas, las partículas del gas, son extremadamente pequeñas y se mueven al azar a diferentes velocidades, de manera que si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas. Tampoco tienen fuerzas de atracción entre ellas. Los choques de las partículas contra las paredes de los recipientes producen una presión sobre ellas mismas y consecuentemente esta es la presión del gas. Esta presión se define como una fuerza por unidad de superficie, es decir, la presión igual a la fuerza partida de superficie. Su unidad del Sistema Internacional de Unidades es el pascal, se escribe PA, y es equivalente a un newton partido metro cuadrado. Sin embargo, es una unidad de presión muy pequeña y por lo tanto utilizamos también la atmósfera, es ATM, que son 101.325 pascales. También utilizamos los milibares, que se escriben HP mayúscula A, que son 1013 milibares, y el torr, que son 760 torrs. Es decir, aquí tenemos un esquema, un pequeño esquema de las unidades de medida de la presión, todas las que hay. La presión puede depender de una serie de factores, los cuales son estos tres. La primera, el número de partículas, a más partículas más presión. Seguidamente, el volumen del recipiente, a más volumen menor presión. Y finalmente, la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de las partículas y por lo tanto mayor presión. Para comprobar experimentalmente esto, tenemos que plantear un experimento en el cual dejemos dos de las variantes constantes y variemos una última de ellas. Esto precisamente es lo que hicieron Boyle, Gay-Lussac y Charles. La ley de Boyle. En primer lugar, vamos a comprobar la dependencia de la presión del gas con el volumen del recipiente que ocupa, manteniendo una temperatura constante. La ley de Boyle establece que la presión del gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre porque al aumentar el volumen, si aumentamos el volumen, las partículas tardan más en llegar a las paredes, por lo tanto tardan más en chocar con las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por una unidad de tiempo y por lo tanto baja la presión. La presión baja porque la presión es justamente eso, las veces que las partículas chocan contra las paredes de los recipientes. Y lo mismo ocurre al contrario, cuando disminuye el volumen aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. Supongamos que tenemos un cierto volumen de V1 y una presión de P1. Si variamos el volumen a V2, la presión aumentará a P2, por lo cual conseguiremos este pequeño resumen de aquí, que en resumidas cuentas es la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac. Esta segunda ley trata de establecer la relación lineal que hay entre la presión y la temperatura. Es decir, establece la relación entre la presión y la temperatura teniendo el volumen constante. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque al aumentar la temperatura, ¿de acuerdo? Si aumentamos la temperatura, las partículas se mueven más rápidamente, van más rápidamente dentro del recipiente y por lo tanto chocan más veces contra las paredes, y como el volumen no puede variar, la presión también aumenta, ya que es eso la presión, las veces que chocan las partículas contra las paredes del recipiente. Entonces la presión también aumenta. Entonces supongamos que tenemos un gas con presión P1 y temperatura T1. Si variamos la presión,
también variará la temperatura y por lo tanto conseguiremos esto. Otro resumen de la ley de Gay-Lussac, que dice exactamente esto, que varían directamente. En esta ley la presión del gas está constante y aumentaremos la temperatura y veremos que el volumen también aumenta. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando aumentas la temperatura, ¿de acuerdo? Aumentamos la temperatura, las partículas se mueven más rápidamente, se mueven más rápidamente por dentro del recipiente, por lo tanto hay más choques contra las paredes y por lo tanto aumenta la presión y consecuentemente aumenta el volumen también. Entonces, supongamos que tenemos un cierto volumen de V1 y una temperatura de T1. Si aumentamos el volumen, veremos que la temperatura también aumenta, lo cual significa que esto de aquí es un pequeño esquema de la ley de Charles, que aumenta proporcionalmente el volumen y la temperatura. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya parecido algo interesante y bueno, nada, adiós.